control social. En visita a la ciudad de Manta, a nuestro medio de comunicación de Mercurio. Doctor, bienvenido a la ciudad. Coméntenos con respecto a su candidatura. ¿Qué le motivó participar en estas elecciones próximas y cuál es la finalidad de contribuir al bienestar de la población ecuatoriana? Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a este tan querido medio de comunicación, sobre todo a esta ciudad de Manta, hermosa, Manabí. Siempre es un placer venir a Manabí. Tengo raíces manaba, mi abuelo era de Calceta, Allen Berbera también se llama igual que yo. Bueno, evidentemente ya todos nacimos en Guayaquil, pero siempre conservamos ese gusto, ¿no? por volver, donde tengo mucha familia también. El motivo principal del por qué me postulé como candidato para el Consejo de Participación Ciudadana, básicamente es porque entiendo, como todos los ciudadanos, que entendemos y sentimos esta necesidad real de un cambio. Ya no solo se trata de una situación política, de una tienda política, de un gusto político, usted puede tener sus preferencias políticas. Sin embargo, todos sentimos ya en carne propia la inseguridad, la falta de oportunidades, el desempleo. Todos sentimos y observamos el día a día que nuestros derechos han sido pisoteados, nuestros derechos más elementales. Yo soy de Guayaquil, vivo en Guayaquil. Salir a la calle, ¿no? Ahora te dicen cuídate, no salgas, como si salir fuese algo malo. Entonces este hartazgo, probablemente esta violencia que se ha generado porque simplemente nuestros derechos ya no existen, porque las instituciones no nos protegen, porque este miedo que se ha generado a través de la ausencia de razón, de la ausencia de que existan instituciones que protejan al ciudadano, ha motivado que las personas que estamos preparadas, las personas que tenemos ya experiencia en el ejercicio de una profesión que resuelve problemas, en el ejercicio de una profesión que se encarga justamente de defender derechos, podamos optar ahora por devolver y favorecer sobre todo el ejercicio de la actividad pública. Insisto de que hablo de la honestidad desde un punto de vista sencillo. Ser honesto es saber cuándo uno está listo y cuándo uno no está listo para ejercer un cargo. Entonces, por ejemplo, honestidad es saber que tengo la preparación para ser alcalde, ser prefecto, ser concejal, para, en este caso, pues ser candidato a un puesto que es técnico, pero que a la vez cumple una función política, porque cumple una función del Estado, que es la función de transparencia y control social, ¿no? Doctor, la facultad del consejero en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿cuáles son las facultades que tiene quien lo represente dentro del Consejo? Mire, directamente y que el país conozca, son tres, que se han olvidado, porque ya la gente no tiene ni idea de para qué sirve. Y no solo eso, nos han metido en la cabeza que hay que eliminarlo, que hay que quitarle las funciones y demás. Y eso es básico que la ciudadanía lo comprenda. Cuando nos quieren quitar el Consejo de Participación, cuando quieren quitarle las competencias, están atacando directamente al ciudadano. Porque el poder ciudadano, que es el que teníamos por la Constitución de Montecristi del 2008, que se nos otorgó a través de esta Constitución, no lo quieren arrebatar. ¿Cuáles son las tres funciones básicas? Primera, designación de autoridades. El Consejo de Participación tiene la capacidad y debe tener la obligación de elegir a las mejores, más honestas y preparadas autoridades del país. Segundo, la evaluación permanente. Esta es la función principal, la razón de ser, la naturaleza de la participación ciudadana es la crítica. La evaluación permanente a todos los actos públicos, a todos los funcionarios públicos y a cualquier actividad que tenga incumbencia o que se restrinja o que tenga capacidad de violentar nuestros derechos constitucionales. Y tercera, que también es muy importante, el control social. Es decir, a través de esta elección de autoridades, a través de esta evaluación, poder finalmente convertirnos todos los ciudadanos, usted, yo, cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier persona desde su casa, que sepa y que se empodere
que tiene la capacidad de controlar el funcionamiento del orden público, es decir, mejorar desde una trinchera. Vamos a ponerlo tan sencillito, como mañana usted en su casa, por ejemplo, en su barrio, tiene un parque, y el parque no se lo termina, no se lo construye. Una calle que no está pavimentada porque no la ha hecho, en este caso el GAT o el municipio de determinada ciudad. El Consejo de Participación, a través de ustedes, los ciudadanos, podemos participar y podemos elaborar veedurías, comisiones, cualquier forma de participación para que sean los ciudadanos de ese barrio quienes se encarguen de elaborar, por ejemplo, una comisión, una veeduría, para determinar por qué esa obra no se ha hecho, por qué se hizo mal, por qué se requieren más obras. La participación ciudadana va desde lo mínimo, que es este caso específico, hasta lo más grande, lo máximo, que podría ser, por ejemplo, ahora, el examinar por qué el gobierno no ha destinado y está recortando el presupuesto de seguridad cuando vemos que estamos viviendo con terror. Para eso sirve el Consejo de Participación, desde las cosas más pequeñitas, por así decirlo, hasta lo más grande. Y no es que lo pequeño o grande es más importante o menos importante, porque en todo caso, sea una cuestión particular o una cuestión general, en la misma defensa de los derechos de todos los ecuatorianos. De los derechos de los ecuatorianos, de los ciudadanos, quienes están inmersos dentro del Consejo de Participación Ciudadana, deben ser personas apolíticas, independientes de un partido político, para no atar, en este caso, la proposición o el proyecto o la proposición que tenga el ciudadano común. Por supuesto, eso es vital. Es vital porque no se puede estar atado de manos. Lo que vivimos hoy, la desgracia que vivimos hoy y que la recuerde todo el país, tiene fecha. El 4 de febrero del 2018, cuando se conformó el Consejo de Participación Transitorio, lo que se conoce como el Trujillato, se debería conocerse como el Trujillicidio, porque fue un homicidio, un asesinato de las instituciones públicas, de la institucionalidad del Estado, de nuestros derechos. Recuerden que este Consejo de Participación Transitorio hizo lo que le dio la gana. Antes de este Consejo Transitorio, el Consejo funcionaba bien, con todas sus falencias, con todo lo que había por mejorar. Era un Consejo que nos dio fortaleza institucional. Vino el Trujillato, desbarató el país, encima se sembró una cultura de odio, una cultura de mentiras, que hoy vemos que esas mentiras, esa siembra de mentiras, ha traído esta cosecha de terror. Entonces es importante que la gente que se elija sea primero gente honesta. ¿Qué significa honestidad? Estar preparado para el cargo, tener conocimientos suficientes, acervo moral, tener suficiente capacidad ética y moral para ir a luchar, no ir a enriquecerse. Miren la tragedia que es que las elecciones, los últimos consejeros electos están presos, fueron destituidos. El actual consejo, que está conformado por suplentes, observamos cómo se matan por un puesto. Reciben llamadas de consejeros presidenciales supuestamente a amenazarlos. Insisto, este tipo de charlatanería, de abuso, que nunca se ha visto en el país de forma tan grosera, debe acabar. Porque claro, si un asesor, por ser asesor, llama a una autoridad electa para que se baje de un concurso y lo publica en el red y sale aceptándolo, es una situación de descomposición social, ética, de corrupción generalizada que hay que terminar. Por eso es importante que la gente que se elija, que la gente tome conciencia de que la gente que se debe elegir no solo debe ser la mejor, sino que debe ser la más calificada y evidentemente entrar a acabar con estas componendas, que es lo que se ha convertido el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor, ¿cuáles son sus propuestas? Las propuestas que tiene usted proyectadas para poder de esta manera también ejecutar Mire, su ejercicio. La única forma de cambiar este país es construyendo credibilidad. La única forma, construcción de credibilidad a través, sobre todo, del fomento de la participación activa, haciendo un símil, indistintamente que las personas actúen a favor, estén a favor o no, en este momento del presidente actual, el presidente Lasso. ¿Por qué digo e insisto en que él es víctima de sus mentiras?
porque la demagogia que se utilizó para llegar al poder, de procesos espurios para evitar que las personas no participen, tanto de derecha y de izquierda, ¿no? O simplemente competidores. Recuerden que no dejaron participar a Noboa, no solo a Rafael Correa. Es decir, toda esta demagogia que se generó, todas estas mentiras, que los 100 minutos, que vamos a tener dinero fuera del país para que haya más inversión extranjera, que vamos a supuestamente disminuir el tamaño del Estado para mejorar los servicios. Todas esas falacias, estas mentiras, traen una situación, una sensación, sobre todo, y ahora lo vivimos, ya no es una sensación de inseguridad, de falta de credibilidad. Una propuesta básica, primera, es construir credibilidad. ¿Cómo construimos? A través de la elaboración de un proyecto en el cual existan, por ejemplo, veedurías permanentes. No veedurías creadas para atacar una contratación o para beneficiar una contratación. Veedurías permanentes sectoriales, veedurías permanentes por productos, veedurías permanentes que obedezcan, por ejemplo, a un sector específico. Podríamos ser artesanos, así como existen las cámaras de la producción, las cámaras de comercio. ¿Por qué no veedurías permanentes de los artesanos, de los mercados, de la gente mayorista, de los minoristas, de la gente que participa, por ejemplo, en la adquisición y compras públicas? De ahí ir a lo más grande, a las concesiones, presupuestos. Otra idea también genial sería hacer un censo. Usted ahorita cuando quiere hacer una veeduría, primero que se tarda un montón. Segundo, tiene que llenar los requisitos interminables. Ya debería existir un censo nacional que tenga 1 o 2 millones de personas. Las personas que se quieran sumar y decir yo quiero participar en hacer mejor a mi patria a través de ¿qué? De evaluar permanentemente desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde la persona cuando ocupa se sube a un autobús, debe ser un evaluador del servicio. Entonces, estas personas, los ciudadanos, podemos ser evaluadores permanentes. ¿Por qué? Porque también se puede evaluar las actividades de los municipios, las actividades de las escuelas. Por ejemplo, las madres de familia, los padres de familia que van toda la mañana a dejar a sus hijos al colegio. Son los evaluadores primarios que deben de saber en qué condiciones los niños llegan a la escuela, cuáles son los condicionamientos que tienen en esa escuela. ¿Por qué? Porque se pueden generar denuncias, para saber si la calidad del servicio que se está dando a los niños es buena o no. Entonces, es un planteamiento general, es lógico, que insisto, que si se ha mentido tanto, se cosecha ahora este terror, pero es grave también que ese sería otro segundo punto, que el Consejo de Participación actúe de forma activa. ¿Cómo es posible que al día de hoy el Consejo no se ha pronunciado sobre la situación de la falta de recursos para educación? Y ahí es cuando, repito, son víctimas de sus mentiras. Porque es normal, si yo le pago menos a los maestros, o si suprimo una partida presupuestaria de un maestro que manejaba 30 alumnos, y ahora el mismo maestro maneja 60, ¿qué va a ocurrir probablemente? Disminuye la calidad de la educación. Es lo que ha pasado ahora. Suprimí dinero para seguridad. ¿Qué ocurrió? Disminuyó la calidad de la seguridad. Y por eso vivimos víctimas del terrorismo. ¿No? Todas estas mentiras, porque había un Estado obeso, etc. Todo este supuesto gasto excesivo en inteligencia, en programas de inteligencia, en ayuda a cooperación internacional. Todo que emitieron que la UNASUR no sirve para nada, que los acuerdos o convenios bilaterales. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se hacían anualmente o bimensual o semestralmente los acuerdos binacionales y sobre todo el seguimiento con Colombia, con Perú. Entonces, esto hay que retomar y es una segunda propuesta, insisto, en general, que va a estar reducido a un plan de trabajo, pero que el Consejo tenga participación activa. ¿Cómo se hace? Tener el territorio, por ejemplo. Imagínense lo hermoso, lo maravilloso que sería poder sesionar el Consejo de Participación en pleno, una sesión en mano. Conocer de primera mano, independientemente de los funcionarios que hay zonales, que la gente vuelva a sentir que esta función del Estado está cerca de usted. Eso es participación, empoderar al ciudadano. Decir, oiga, que se corra la voz. Esta semana viene el Consejo de Participación a sesionar en Santana,
en San Vicente, en Manta, y poder acercar y escuchar de primera mano la necesidad del ciudadano. Eso, por ejemplo, hay que retomarlo, y es una propuesta que la vamos a reducir a escrito. Y un tercer gran eje es la situación y la necesidad del control social. Claro, esto decía, no, hablando en una radio me decían, ¿qué es lo que quieren? Que todo el mundo sea sapo. Digo, no es ser sapo, es tener voz para quejarnos. ¿Cuál es el problema? Nadie se puede quejar. Si usted se queja, en Twitter te atacan los trolls del gobierno o del uno o del otro. Si usted se queja en público, tiene miedo de que venga y le puedan hacer daño. Claro. Entonces hay que recuperar esa voz. Entonces tenemos que convertirnos en actores no solo de Twitter, no solo de redes sociales, y poder generar espacios de debate, de decir una sensación real. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión maravillosa con unos mayoristas del mercado número 2 de Puerto Viejo, y nos decían los problemas que tienen con el churro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque les han cerrado el acceso a créditos para emprendedores, a créditos para comprar víveres para existencia. Entonces tienen que huir a ese tipo de criminalidad porque si no, no tienen que comprar. Todas estas cositas que les estoy diciendo, que son problemas gravísimos, se pueden manejar a través de ¿qué? Del Consejo de Parlamento. Exactamente. Perfecto. Doctor, Albert Antonio Vera Rivera, su trayectoria, ¿quién es? ¿Cuál es su perfil profesional, académico? Muchas gracias. Mire, esto quisiera empezar diciendo que soy una persona alegre, me caracterizo por mi vocación de trabajo, me he preparado toda mi vida para esto, soy abogado, soy profesor, tengo una vocación de profesor que me fascina dar clases en universidades, he dado clases en la Católica, en el Espíritu Santo, también de clases en universidades fuera del país, Colombia, Argentina, Brasil, México, España. Me gradué muy joven del colegio, a los 16 años, y me gradué a los 21 años de abogado. Entonces, el graduarme bastante joven también permitió que pueda estudiar más, y gracias a Dios mis padres pudieron cubrir mis estudios, y en España pude sacar un PhD en Derecho Penal. Soy doctor en Derecho Penal, tengo estudios también en Derecho de Empresa, en Garrigues. De ahí regresé con 28 años, ya trabajaba desde los 17 en la oficina, en el centro de abogado. Bueno, uno empieza siempre haciendo lo que todos tenemos que hacer, como entregar escritos, yendo a recoger firmas, esa conscripción que digo que hay que hacer. También soy una persona muy familiar. Creo que mi base primordial de vida es mi familia, el ejemplo que me han dado mis padres, mis abuelos, sobre todo de trabajo, mis amigos. Me gustan mucho los animales, los perros, sobre todo tengo 2 perros. También hago deporte, practico jiu-jitsu, es algo que muy poca gente sabe. Aunque soy un poco gordito, pero bueno, hacemos ejercicio, un ejercicio y un arte marcial hermoso que es como la vida, nunca se pierde, siempre se aprende. Entonces te da esa oportunidad de avanzar. A los 28 años, cuando llegué, finalizaba mi estudio de doctorado, me incorporé inmediatamente al ejercicio profesional ya activo y tuve la oportunidad desde ahí hasta ahora ser abogado del economista Rafael Correa. No solo he sido abogado del economista Rafael Correa, he sido abogado ya de 3 expresidentes del país, de políticos, de alcaldes, prefectos, de equipos de fútbol, Barcelona, Emelec, Deportivo Quito alguna vez. Hemos sido abogados de empresas transnacionales, nacionales. Me apasiona la academia, escribir. De hecho, le traigo aquí un libro para regalarle. Tenemos en mi familia, procuramos siempre aportar a la academia. Y esta vez quiero aportar ahora a la función pública. Quiero que, y creo, y pienso, estoy convencido de que si en este momento las personas que estamos aptos para ejercer los cargos públicos no nos metemos a rescatar al país, estamos jugándonos ya la vida. Ya no solo es nuestra economía, nuestra salud o nuestro bienestar, sino hoy por hoy es nuestra vida que se ve día a día expuesta a estas bandas criminales y sobre todo a la inactividad gubernamental. Perfecto. Finalmente, doctor,
la invitación para que los analistas en el momento de las elecciones pues se cojan este personal, este perfil profesional como ustedes prácticamente, que tienen una propuesta de bienestar de la colectividad ecuatoriana. Sí, invito a todos, a los ciudadanos, a que ejerzan su cualidad principal y de protección mayor, que es el voto. Y la elección es importantísimo durante las próximas elecciones, así como hubo una fecha en que empezó el desastre del país, existe una fecha en que podemos recuperar al país. Yo no puedo pedir el voto directamente por mí, porque la ley lo prohíbe, pero por eso insisto en que elijan a las mejores personas, a quienes ya tienen una trayectoria de conocimiento y de solución de problemas, a quienes nos hemos evaluado y probado a través, en mi caso, del ejercicio de la defensa institucional, ciudadana, de personajes como el presidente Rafael Correa. Esto lo repito por una circunstancia básica, que ciertos medios y personas, por intentar hacerme daño, lo único que han dicho que si fuese una tacha, es que soy abogado del economista Rafael Correa, y lo ponen como algo malo, cuando, discúlpeme, si ejercer mi trabajo es algo malo, pues ¿en qué país vivimos? Nunca puede ser considerado algo o una tacha en la vida de un ser humano el ejercer su profesión, el ejercer con pasión su oficio, y sobre todo defender a tu familia, defender a tu país. Entonces, esto también es una situación que se va a escuchar mucho y que lo digo con orgullo, sí, y eso no puede ser considerado mi trabajo, el ejercicio de mi abogacía, el ejercicio de mi profesión, mi pasión, nunca puede ser considerada como una tacha o como un detrimento. Así que invito a todos a participar con alegría, existe esperanza, hay que saber cómo votar, el CNE nos lo va a explicar, 3 papeletas, hombres, mujeres y nacionalidades. En la de hombres, elegir 3, en la de mujeres 3 y 1 en la de nacionalidades. Esa es la forma de votar, y a toda la ciudadanía, ya saben quién me apoya el pueblo, me apoyan los ciudadanos, me apoya un Ecuador que está desesperado por cambiar y desesperado por empezar a recuperar la alegría. Ese es el mensaje. Aquí estamos. Así que usted que igual tiene descendencia de Manalica. Claro, mi abuelo se llama Francisco Vera. Francisco Vera de Calceta, de San Bartolo. La sin padre. Y ahí tuvimos, aquí en el Ecuador, todos los Vera con nombres raros son familia mía, un nombre extraño. ¿Ah, sí? Diderot, Hermenegildo, Bembur, todo, claro, mi bisabuelo tenía la enciclopedia, la que venden. Entonces, él era autodidacta y de ahí sacó los nombres. Ah, claro, que antes también por el calendario. Claro. Ahí sabían los Y nombres. hay una historia que no sé si es real o mentira o verdad, pero que supuestamente se pelea con el cura del pueblo. Entonces le decide poner nombres no católicos. ¿Ya? Y ya después se hacen panas de nuevo con el cura. Ya. Y por eso mi tía abuela, la última, se llama Narcisa. Ajá. No era acuerdo ya. Ya después cuando ya se llevaron bien. O sea, quiere decir que antes de eso tuvo un nombre Todos, diferente. que Allenberg, Gutenberg, Hindenburg, Hermenegildo, son nombres de ascendencia no católica. Claro, se ponía, por ejemplo, yo qué sé, el nombre del santo del día, el nombre del patrono del lugar donde uno nace. Entonces, por ejemplo, mi papá es Gutenberg Antonio. Claro, el segundo nombre ya se pone un nombre católico. Claro, católico. Y de ahí todos emigraron, mis tíos abuelos prácticamente emigraron de muchachos, pero mi abuelito llegó a Guayaquil, conoció a mi abuela, que es guayaca. Cuando nacieron mi papá y mis tíos, se fueron a vivir a Quevedo. Entonces, por eso mi papá Gutenberg, él creció primaria y secundaria en Quevedo. Y cuando a él le preguntan, él dice, yo soy Montubio. Y Montubio, Manaba y Quevedeño. Mire. Sí. Ya nosotros, ya nacimos en Guayaquil, pues estudiamos. Bueno, mi papá regresó a estudiar a la Universidad de Guayaquil y ya se quedó. Y nosotros también. Y por parte de mi madre, mi abuela es de Santo Domingo y mi abuela es de Sarumo. Pero nacieron.
Estamos por ahí, por todo el Ecuador. Por todo el Ecuador, así va.